¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y hoy tengo que hacer un video explicando por enésima vez las graves ilegalidades de la Corte de Constitucionalidad. Es pública una carta con sello de recibido en la Corte de Constitucionalidad que el magistrado Neftalí Aldana desde el mes de julio de este año 2020 se encuentra incapacitado y ha pedido licencia primero por 3 meses con goce de salario y después con 3 meses sin goce de salario desde julio del 2020 por haber sufrido enfermedad grave, según dice la familia, un derrame cerebral que lo ha dejado totalmente incapacitado, y la familia le notifica a la Corte que no puede ejercer ya su trabajo debido a la gravísima situación médica, y por supuesto que nuestra solidaridad con esa familia que está sufriendo por un pariente gravemente enfermo. Sin embargo, la consecuencia gravísima para el Foro Guatemalteco y para el Estado de Derecho guatemalteco es que la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, presidente de una corte corrupta y que ha cometido varios delitos en prevaricato flagrante, en abuso de autoridad flagrante y en resoluciones violatorias a la Constitución flagrantes, la magistrada Gloria Porras siguió resolviendo sin tener capacidad ni el magistrado Bonegre Mejía, que lamentablemente falleció, ni el magistrado Neftalí Aldana, que son 2 de los 5 titulares que integran la Corte de Constitucionalidad. Y ahora, siguiendo su ilegalidad, ha declarado amparo ilegal definitivo contra el suplente de Neftalí Aldana, que es el magistrado designado por la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Conrado Reyes, al cual esta corte ilegal y que ha hecho varios delitos, como les digo, en prevaricato flagrante, no dejó tomar posesión. Eso quiere decir que en este momento hay 2 magistrados titulares, uno por muerte y otro por incapacidad por enfermedad, y otro destituido por un amparo ilegal, sin integrar la Corte. La Corte está integrada por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Es muy probable entonces, según los indicios, que la Corte de Constitucionalidad, esos 4 magistrados, Neftalí Aldana, Mata Vela, Gloria Porras y Bonegre Mejía, en el transcurso de estos meses hayan cometido varios delitos haciendo resoluciones ilegales en falsedad material y en falsedad ideológica, queriendo utilizar suplentes que no pueden suplantar a un titular y haciendo fallos y firmando fallos con la firma espuria en falsedad material y en falsedad ideológica de 2 magistrados titulares. Eso, guatemaltecos, es gravísimo, porque eso lo que quiere decir es que la corte más importante del país en materia constitucional nos ha mentido y nos ha venido mintiendo por meses. Y la Corte sabía desde hace meses que el magistrado Neftalí estaba incapacitado y no lo hizo público y no llamó a nombrar un nuevo magistrado titular y un nuevo magistrado suplente. Esto, guatemaltecos, sucede porque la magistrada Gloria Porras es una magistrada reelecta con la intervención espuria e ilegal del ex embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, que fue a amenazar y a presionar al Congreso anterior para que la nombraran como magistrada del Congreso reelecta a la Corte de Constitucionalidad. Y esa Corte que ella ha presidido ha realizado más de 22 fallos ilegales. Les recuerdo algunos. No ha dejado de ejercer al presidente Morales en la política exterior, impidiendo que expulsara ilegalmente por parte de la Corte de Constitucionalidad a Iván Velázquez y al tristemente recordado e insolente embajador Anders Kompas de la República del Reino de Suecia. No ha dejado que las minas operen legalmente en el país, abriendo las minas que han sido ilegalmente paradas, cumplido con todos los requisitos que la ley guatemalteca establece. No ha dejado que se ejerza la política exterior. No ha dejado que se nombre presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y cuando no ha querido o no le ha convenido a Gloria Porras una presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quiere designar a dedo otra presidenta nueva para que, sin el concurso de la Corte Suprema, la presidenta espuria, nombrada ilegalmente por otro amparo ilegal, ejerza el poder de manera unipersonal cuando la Corte Suprema de Justicia tiene 13 integrantes. Guatemaltecos, lo que está sucediendo es que un tribunal se pudrió completamente, un tribunal se destruyó a sí mismo por sus ilegalidades completamente, y ese tribunal es la Corte de Constitucionalidad. Los únicos 2 magistrados que han mantenido el decoro ha sido la magistrada Dina Ochoa y su suplente, magistrado de la Presidencia de la República, que hay que reconocerlo, la nombró el presidente Morales, y que en reiterados fallos disidentes y rompiendo una mayoría espuria ha expresado esa magistrada, para la cual va todo mi respeto,
criterios jurídicos que salvan la honorabilidad de esa corte, lamentablemente en una microminoría, muchas veces de una sola persona. Es nuestro deber, guatemaltecos, exigirle al Congreso de la República que inmediatamente altere el orden del día, conozca el antejuicio contra esos 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ahora 3, y declare con lugar ese antejuicio y se proceda por parte del ministro de Gobernación a la captura inmediata de esos magistrados que han violado la Constitución, han violado la ley de amparo, han violado la ley de organismo judicial, han violado la Convención de Viena, han violado la Constitución y han violado la ley y el procedimiento en reiteradas ocasiones para hacer uso de la Corte de Constitucionalidad como un arma política que ellos han corrompido. La Corte no se diseñó para ser un dictador. La Corte de Constitucionalidad no se diseñó para ser un suprapoder que está sobre los 3 poderes del Estado. La Corte de Constitucionalidad no está hecha para ser un usurpador de los poderes de la República, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y volverse la Corte un suprapoder espurio y dictatorial que de manera ilegal ha querido suplantar a los poderes del Estado para hacerle los mandados a un grupo de embajadores arrogantes conocido como el G13 y un grupo de ONGs vinculadas a extranjeros como la Fundación Mirnamac y otras, que lo que hacen es responder a intereses de extranjeros. Muchas veces esas ONGs promoviendo el aborto, que es el asesinato de niños no nacidos, la política extremista LGBTI de extrema izquierda y los intereses de embajadas y de países extranjeros y no los intereses de la República de Guatemala. Eso es intolerable, lo debemos rechazar, debemos de luchar y mi reconocimiento desde esta tribuna va para Guatemala Inmortal, para la Liga Pro Patria, para varios abogados como la licenciada Santizo, como el licenciado Estuardo Ralón, como el licenciado Mario Fuentes de Estará, como el licenciado José Quesada, como el licenciado González Dubón y otros varios abogados del Foro Guatemalteco que gallardamente y valientemente han venido combatiendo, criticando y litigando en contra de las graves violaciones a la Constitución que la Corte ha hecho. Solo contra la magistrada Gloria Porras penden 50 antejuicios pendientes de resolver. Señora Fiscal General, usted ha demostrado su independencia. Por favor, continúe adelante, litigue y saque a esos magistrados que están despedazando la Constitución y siga continuando litigando los antejuicios. Señores del Congreso, diputados del Congreso, cumplan con su trabajo, declaren con lugar el antejuicio y que esa tortura, esa ilegalidad y esa desfachatez de despedazar el Estado de Derecho por parte de una corte rebelde, espuria y delincuencial se acabe de una vez por todas. Solo cuando los delincuentes pagan por sus delitos y pagan con cárcel las consecuencias de sus actos ilegales, solo ahí se restablece el Estado de Derecho. Mi nombre es Giovanni Frati, me puede seguir en @FratiGiovanni, mi canal de Twitter, mi canal de YouTube Giovanni Frati o mi página de Facebook Giovanni Frati Periodista. Buenas noches.